¿Puede Piratas del Caribe sobrevivir sin Johnny Depp? Esa es la pregunta que ha dejado en vilo a millones de fans. Cómo una franquicia que definió el cine de aventuras en los 2000 terminó naufragando en aguas cada vez más turbias. Bienvenidos a Series y Películas, el lugar donde exploramos las mejores y peores decisiones de Hollywood. Hoy vamos a analizar la caída estrepitosa de Piratas del Caribe, una saga que alguna vez fue sinónimo de emoción, creatividad y personajes inolvidables, hasta que lo perdió todo. Pero antes de hundirnos en la catástrofe, hagamos justicia a la trilogía original de Gore Verbinski, porque seamos sinceros, esas películas no solo eran buen cine de aventuras, eran pura magia cinematográfica. Con La Maldición del Perla Negra, Verbinski y su equipo revivieron el género de piratas con una mezcla perfecta de acción, humor, mitología oscura y un antihéroe legendario, el capitán Jack Sparrow. Luego, con El Cofre de la Muerte y En el Fin del Mundo, la saga se volvió más ambiciosa, más épica, y aunque en su momento se les criticó por ser demasiado complejas, hoy entendemos que estaban construyendo un mundo rico y lleno de matices que pocas franquicias se atreven a desarrollar. Todo esto con un diseño de producción impresionante, efectos prácticos que todavía se ven increíbles y una banda sonora de Hans Zimmer que definió una generación. Si quieres saber por qué la trilogía original es una de las más infravaloradas del cine y qué la hizo tan especial, no te pierdas nuestro análisis completo que te dejamos en la descripción. Ahora, con todo ese contexto, ¿cómo pasamos de esto a la decepción absoluta? Como una franquicia que supo contar historias grandiosas, terminó convirtiéndose en un cascarón vacío con Navegando Aguas Misteriosas y La Venganza de Salazar. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a analizar los errores que hundieron esta saga, sino que te contaremos datos curiosos sobre las caóticas decisiones de Disney y el incierto futuro de la franquicia. Así que levanten el ancla, porque esto será un viaje turbulento. ¿Cómo puedes destruir una franquicia en solo 2 horas y 20 minutos? Bueno, Navegando Aguas Misteriosas lo logró a la perfección. Cuando se anunció que Piratas del Caribe tendría una cuarta película, la emoción estaba en el aire, al menos hasta que nos dimos cuenta de que todo lo que hacía grande a la saga había sido descartado. Sin Will Turner, sin Elizabeth Swann, sin Gore Verbinski dirigiendo y con un guión que parecía un episodio de relleno, lo que recibimos fue una película que no solo falló en capturar la esencia de la saga, sino que la arrastró a su decadencia. Desde el primer minuto, se siente la ausencia del estilo grandioso de Verbinski. Ya no tenemos escenas de acción espectaculares, ni la atmósfera oscura y mitológica que hacía de la trilogía original algo único. En su lugar, Rob Marshall nos entrega una dirección plana, con secuencias aburridas y un ritmo que hace que la película se sienta como una eternidad. Y si hablamos del guión, Navegando Aguas Misteriosas, ni siquiera fue escrita originalmente para Piratas del Caribe. Disney simplemente compró los derechos de una novela llamada On Stranger Tides y forzó la historia dentro del universo de Jack Sparrow. Y eso explica mucho, porque nada en esta película se siente natural. Jack Sparrow, que antes era un antihéroe brillante, aquí se reduce a un bufón sin propósito. Ya no es el pirata que siempre tenía un plan oculto. Ahora simplemente deambula sin dirección, sin objetivos claros y sin el carisma que lo hizo legendario. Lo mismo ocurre con el villano, Barba Negra. ¿Cómo es posible que tengas a Ian McShane, un actor con una presencia brutal, y lo conviertas en un antagonista aburrido que nunca impone verdadera amenaza? Si la falta de rumbo del guión no fuera suficiente, la película también introduce a 2 de los personajes más olvidables de toda la saga, un misionero genérico y una sirena que intentan replicar la dinámica de Will y Elizabeth sin éxito alguno. Su historia es tan irrelevante que podrías cortarla por completo y no afectaría nada en la trama. Hablando de problemas en la producción, aquí va un dato curioso. Penélope Cruz estaba embarazada durante el rodaje, por lo que en varias escenas tuvo que ser reemplazada por su hermana, Mónica Cruz. Sin embargo, ni siquiera este truco pudo salvar su personaje de sentirse completamente desaprovechado y sin química con Jack. Lo peor de todo es que esta película mató el interés del público en la franquicia. Hasta este punto, Piratas del Caribe era una de las sagas más rentables del cine, pero después de este desastre, quedó claro que la magia se había perdido. Y aunque la quinta película intentó arreglar las cosas, en muchos sentidos, solo las empeoró. ¿Cómo puedes hacer una película donde el villano es interesante, pero todo lo demás es un desastre? Después del desastre de la cuarta película, Disney prometió que esta entrega traería de vuelta la esencia de la trilogía original. Y aunque había un pequeño rayo de esperanza con el regreso de Will Turner,
La realidad es que lo que obtuvimos fue una historia sin sentido que terminó de destruir la coherencia de la saga. Lo primero que hay que decir es que Javier Bardem, como el Capitán Salazar, es lo único bueno de la película. Su presencia es intimidante, su diseño visual es llamativo, y al menos en papel, su historia de venganza contra Jack Sparrow podría haber sido un gran conflicto. Pero aquí es donde todo se cae a pedazos. Para empezar, la introducción de Salazar contradice completamente la línea temporal de la saga. Nos dicen que Jack, cuando era joven, atrapó a Salazar en el Triángulo del Diablo, pero en La Maldición del Perla Negra, Jack ya tenía décadas de historia como pirata y no había ninguna mención de este evento. Simplemente reescribieron el pasado de Jack sin preocuparse por la coherencia. Y luego está la búsqueda del tridente de Poseidón, un artefacto que convenientemente puede romper todas las maldiciones del mar. ¿Por qué nunca se mencionó en las películas anteriores? Porque claramente se lo sacaron de la manga como un recurso fácil para cerrar la historia. Por si fuera poco, también nos metieron a Henry Turner y Karina Smythe, dos personajes completamente insípidos que intentan llenar el vacío de Will y Elizabeth sin éxito. Su romance es forzado, sus motivaciones son débiles, y al final nadie se preocupó por ellos. Ahora, dato curioso, Javier Bardem tuvo que pasar más de 3 horas en maquillaje todos los días para lograr el efecto fantasmal de su personaje. Y lo peor es que su esfuerzo se perdió en una película que simplemente no tenía salvación. El regreso de Will y Elizabeth fue otra gran decepción. Después de años de espera, los personajes más queridos de la saga aparecen por 30 segundos, sin decir una palabra. Un insulto total para los fans. Al final, la venganza de Salazar no solo fracasó en arreglar los problemas de la cuarta película, sino que además hizo que la saga se sintiera completamente rota. Pero lo peor aún estaba por venir. ¿Puede Piratas del Caribe existir sin Jack Sparrow? Disney pensó que sí, y por eso, después del escándalo legal entre Johnny Depp y Amber Heard, decidieron despedirlo de la franquicia. Pero lo que no esperaban era que el público reaccionara con una negativa absoluta. Para los fans, Johnny Depp es Jack Sparrow. Sin él, cualquier intento de reboot se siente vacío y sin sentido. Pero Disney intentó seguir adelante con varias ideas. Primero anunciaron un reboot protagonizado por Margot Robbie, pero tras la reacción negativa del público, el proyecto fue cancelado. A día de hoy, no hay un plan claro para el futuro de Piratas del Caribe, y la verdad es que, quizás, eso es lo mejor que podría pasarle a la saga. ¿Es hora de hundir el barco? La caída de Piratas del Caribe no fue una simple mala racha. Fue el resultado de decisiones apresuradas, directores sin visión y una explotación sin rumbo de lo que alguna vez fue una de las sagas más queridas del cine. La trilogía original tenía un balance perfecto entre espectáculo, narrativa y personajes memorables. Pero en algún punto, Disney olvidó lo que hacía especial a la franquicia y decidió seguir adelante sin un verdadero plan, y los resultados están a la vista. La cuarta película fue el primer gran golpe, un producto sin alma que traicionó todo lo que Piratas del Caribe representaba. La quinta intentó corregir el rumbo, pero terminó enredándose en su propia torpeza narrativa, creando más problemas de los que resolvía. Y ahora, con Johnny Depp fuera de la ecuación, con reboots fallidos y sin una dirección clara, es imposible ver un futuro en el que esta saga recupere la gloria que tuvo en sus primeros años. Quizás sea momento de aceptar la realidad. No todas las franquicias tienen que durar para siempre. A veces, lo mejor que se puede hacer es reconocer que una historia ya ha sido contada de la mejor manera posible y dejar que su legado hable por sí solo, porque seguir exprimiéndola solo la desgasta aún más. Y lo último que merece la trilogía original de Verbinski es que su recuerdo se manche con más intentos fallidos de revivir lo que ya está muerto. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Piratas del Caribe aún tiene una oportunidad o es un barco que ya se hundió sin remedio? ¿Disney debería intentarlo una vez más o simplemente dejar la saga en paz? Déjanos tu comentario y hablemos de este desastre juntos. Si te gustó este video y quieres más análisis como este, dale like para que más gente lo descubra. Suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video aquí en Series y Películas.